Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Esta clase va dirigida a los estudiantes de cuarto año de educación secundaria, cuarto A, cuarto B y cuarto C de nuestra modesta y prestigiosa casa de estudios, Uribe School. Bien, vamos a empezar entonces, abrimos los telones para dar inicio a esta nueva sesión de clases. Hoy vamos a hablar acerca del gobierno de un gran líder en la historia nuestra, en la historia nacional. Hoy vamos a hablar acerca del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A este personaje, mi apreciado Richard, se le va a conocer con el nombre de el patriarca de la democracia. El patriarca de la democracia en el Perú. Fernando Belaúnde Terry, elegante siempre, modesto y sencillo, acompañado de su bella esposa, la primera dama Violeta Correa. Violeta Correa de Belaúnde. Belaúnde, arquitecto de profesión, miren ustedes, Fernando Belaúnde Terry, arquitecto de profesión, nació en octubre de 1912. Por ahí, en los tiempos que gobernaba el presidente Augusto Bernardino Leguía en su primer periodo de gobierno. Fernando Belaúnde Terry, mis apreciados estudiantes, se convierte en presidente del Perú en dos oportunidades. 1963 hasta el 3 de octubre de 1968. Luego vamos a encontrarlo otra vez en la vida política en 1980 y acá nos va a acompañar hasta 1985, con el advenimiento en ese año después del triunfo electoral por parte del doctor ya finado, el doctor Alan García Pérez. Miren ustedes, Belaúnde siempre destacó por ese espíritu democrático, por eso se llama el patriarca de la democracia. Algo importante de este personaje elegante, modesto, sencillo, muy decente en la historia nuestra, fue su gran oratoria que este personaje tenía. Jamás utilizó un papel en mano para poder dirigirse en un mensaje a la nación o para poder de repente brindar alguna declaración ante la opinión pública. Siempre este personaje elegantemente como los grandes, como Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, siempre su oratoria estaba muy bien destacada, bastante clara y entendible. La vida política de Fernando Belaúnde Terry, mis apreciados estudiantes, se inicia aproximadamente en el año 1945, cuando gobernaba en el Perú el doctor José Luis Bustamante y Riveros. Acuérdense ustedes que eso es un tema anterior. Bustamante y Riveros, aquel que decretó la soberanía marítima en 200 millas, aquel que fue retirado del poder por el golpe de Estado que dio Manuel Apolinario Odría, pues durante el gobierno de este personaje, Fernando Belaúnde Terry se convierte en político, siendo nombrado o elegido diputado por el Frente Democrático Nacional. Y el 1 de junio de 1956, en los tiempos de Odría, Fernando Belaúnde Terry fundaría nada más y nada menos el partido que hasta el día de hoy está vigente, el llamado Partido Acción Popular, representado, miren ustedes, con una lámpara, su característica frase de Belaúnde, adelante, ¿no? Adelante, fue la frase que lo caracterizó a este personaje bastante elegante en la historia nuestra, en la historia nacional, convertido en 2 veces presidente del Perú, mi apreciado Richard. Fernando Belaúnde Terry, entonces, crea el Partido de Acción Popular y con este partido se presenta a las elecciones de 1963. Gana las elecciones en 1963 y se convierte en el presidente del Perú, miren ustedes. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry,
Durante ese primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Perú logra un progreso bastante acelerado. El Perú logra una estabilidad económica muy buena. ¿Y saben por qué razón? Porque se dio auge, se dio esa gran explotación al oro negro, el petróleo. Miren ustedes, teníamos y contábamos con 2 empresas extranjeras en ese tiempo que le pagaban al Perú por la explotación del petróleo. Estamos hablando de la London Petroleum Pacific Company y estamos hablando de la International Petroleum Company, estas empresas inglesas. Y con ese dinero que se pagaba por haber arrendado estas tierras en explotación del petróleo, se hicieron grandes obras. Miren ustedes, se mejoró la infraestructura de nuestro país, se crearon nuevos parques, nuevas avenidas, nuevas carreteras, miren ustedes, modernas construcciones, como las torres de Limatambo, por ejemplo, acá en San Borja. Miren ustedes, y así, de esta manera, Belaúnde se convierte en un presidente muy aplaudido, muy querido, muy respetado por toda nuestra sociedad limeña en ese tiempo y a nivel general en todo el Perú. Una frase característica fue adelante, siempre adelante, y ahí está, su brazo derecho en adelante, ¿no? Siempre se caracterizaba este personaje por ese término en su léxico dentro de su oratoria. Durante estos años, el Perú, te dije hace un instante, va a vivir una notable y próspera bonanza económica, el cual se va a reflejar ¿en qué? En la aparición, en la apertura de nuevas obras en infraestructura. Te dije carreteras, hidroeléctricas. Se crea nada más y nada menos durante el gobierno de este personaje el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao. Ustedes saben que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es uno de los más grandes aeropuertos y más prestigiosos de toda América del Sur y está acá en el Perú, creado durante el gobierno de este gran personaje. Belaúnde invirtió diplomáticamente, invirtió en temas de salud y en temas de educación. Miren ustedes, la salud es lo primero y el Estado responsable de velar por la salud de la población a través de la creación, del buen sostenimiento, ¿no? De los nosocomios y hospitales que brindan, pues, la atención en salud a toda nuestra población. Y educación, ni vuelta que dar. Según nuestra Constitución Política del Perú, Carla Peña, según la Constitución Política del Perú, el Estado es el responsable de brindar educación a la población a través de las escuelas públicas. Miren ustedes, pero acá abrimos un paréntesis. ¿Por qué razón? Porque los padres de cada uno de ustedes dejaron de lado ese deber del Estado y facultados por la Constitución. Dejaron de lado al Estado y han abrazado, ¿qué cosa? La empresa privada. Por esa razón los tienen en una escuela privada, dejando de lado, ¿no?, lo que el Estado les pueda brindar a cada uno de ustedes en formación. ¿Por qué el padre de familia optó dejar al Estado y abrazar una escuela privada? ¿No? Porque la escuela privada marca una gran diferencia. Yo he sido maestro de escuela pública, mis aplausos para la escuela pública. Pero la escuela privada, ¿qué les puedo decir? Es personalizada, ¿no? Es personalizada y se proyecta a más. Y eso es lo que el padre de familia busca. Una buena escuela, una escuela que logre satisfacer y cumplir las metas y objetivos para el futuro. Por esa razón, un estudiante siempre debe estudiar, mire, no para aprobar, sino para aprender. Se estudia, Richard, se estudia, Candy, para la vida. Se estudia para afrontar los retos de la vida. Por esa razón ustedes marcan la diferencia entre una escuela pública y una escuela privada. Y eso es lo que gestó el presidente Fernando Belaúnde Terry, el patriarca de la democracia. No te olvides. ¿Qué es lo que aconteció, mi apreciado Richard? ¿Qué es lo que aconteció? Los 100 primeros días de su gobierno, los 3 o 4 primeros meses del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fue aplaudido, fue reconocido, fue respetado,
Miren, por la población en su conjunto. ¿Qué cosa consideró Fernando Belaúnde Terry, ¿no?, dentro de su plan de trabajo? La preparación de un proyecto de reforma agraria. De reforma agraria. Vamos a reformar, ¿qué cosa? La tierra, el agro. Acuérdense ustedes, desde ayer, desde antes hasta el día de hoy, ¿qué cosa? La tierra es fuente de riqueza. Gracias a la explotación de la tierra, hoy podemos abastecer los distintos mercados de abasto de nuestra ciudad capital y el Perú. Todo lo que consumimos en vegetales es producto del trabajo de la tierra. Por lo tanto, los gobiernos de turno siempre han estudiado reformar. ¿Qué cosa? Reformar las tierras. Entonces, por esa razón, ya desde el gobierno de Bustamante, ya con el gobierno de Odría, ya con el gobierno de Manuel Prado, y ya con el gobierno de Belaúnde se estudiaba qué cosa preparar y ejecutar un proyecto de reforma agraria. Pero siempre respetando qué cosa? La propiedad privada. La propiedad privada. Una cosa es, ¿qué cosa? Una propiedad que pertenece al Estado y otra cosa es una propiedad que pertenece a un privado. ¿Correcto? Entonces al privado hay que respetarlo. Esto se trabajó de forma educada. Esto se trabajó respetando, ¿qué cosa? Ese derecho de la propiedad privada. Pero años más tarde, cuando le dan golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry, en la madrugada del 3 de octubre de 1968, ingresa al Perú Juan Velasco Alvarado. Y este aplica una brutal reforma agraria. Jamás se pensó lo que iba a hacer Velasco. ¿Qué cosa hizo Velasco, Juan Velasco Alvarado? Tema de la próxima clase. ¿Qué cosa hizo Juan Velasco Alvarado? Velasco Alvarado le quitó tierras a los privados. Velasco Alvarado expropió tierras del privado al Estado y las repartió a los campesinos. El campesino en su momento, bravo, bravo, Velasco. ¿Saben qué cosa le dijo Velasco al campesino, a la población? El patrón ya no comerá más de tu pobreza. Y el campesino se emocionó, pero no estaba preparado el campesino para explotar la tierra propiamente dicha. Necesitaba de orientación técnica, necesitaba de financiamiento. Y por esa razón esta brutal reforma agraria que hizo Juan Velasco Alvarado en el año 68-69 se vino abajo. Fracasó en forma conjunta. Miren ustedes, ¿qué más tenemos en cuanto a lo que aconteció el gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Restablece la elección popular en los municipios, la elección de una autoridad local, en este caso el alcalde y también de sus regidores. Eso se establece ya durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Se había anulado con la dictadura de Odría, se había anulado en los años 50, pero ya a partir del 63, nuevamente hasta el día de hoy, se va a restablecer esa elección del pueblo, porque el pueblo elige a sus gobernantes. El pueblo, al elegir a sus gobernantes, se convierte en gobernado, y otra cosa es ser gobernante. Y el gobernante, cuando va a gobernar, valga la redundancia, ¿no?, ingresa a gobernar, no para servirse, sino para servir. Pero eso no se ha visto, pues. Por esa razón han habido, ¿qué cosa? Protestas, marchas. Miren ustedes cuántas vidas, cuánto derramamiento de sangre, qué es lo que ha pasado hace algunos días, qué es lo que estamos viviendo, qué cosa es lo que hemos experimentado. Todo esto que ha pasado en esta semana, todo esto que ha acontecido en esta semana pasada, hoy somos protagonistas de esa historia que se está escribiendo. Somos protagonistas de esa historia que ya se escribió y que años más tarde otras generaciones, tus hijos, tus nietos y otras generaciones la van a estudiar y tú la estás viviendo. Tú has vivido, ¿qué cosa? Una experiencia en donde en una semana tuvimos 3 presidentes. Miren, ahora estamos con un nuevo presidente. Ahora el nuevo presidente del Perú, ni él mismo se imaginaba ser presidente este año 2020. Cuando se inicia el 2020, él ni siquiera se imaginaba ser presidente. Estamos hablando de Francisco Sagasti, hoy presidente constitucional de nuestro país, pero la historia da vuelta, sí. Por eso son protagonistas de todo acontecimiento, de todo momento que estamos viviendo. ¿Qué más?
se puso en marcha el sistema de cooperación popular. Durante el gobierno de Belaúnde se armó un proyecto de cooperación popular. Se convocó a la población, al pueblo, para que haga el trabajo y producto de esto, el Estado retribuía, ¿qué cosa? Con una remuneración. Trabajo para todos, el cooperativismo. Y acá vamos a resaltar, siempre después de concluir una obra, Fernando Belaúnde le colocaba una placa en todas sus obras. ¿Y saben qué decía en esa placa? El pueblo lo hizo. ¿Qué cosa decía Richard? El pueblo lo hizo. Repítemelo, Richard. ¿Qué cosa decía en la placa que dejaba Fernando Belaúnde Terry luego de concluir obras? ¿Qué decía? Lo hizo. El pueblo lo hizo. Y ahora te voy a mostrar en breve. Miren ustedes, ¿qué más? Se logró la construcción de la famosa carretera marginal de la selva. ¿Por qué razón? Para trasladar, ¿qué cosa? El petróleo crudo a los centros de refinación. Una cosa es un centro de extracción, donde se extrae el petróleo crudo, y otra cosa es ese petróleo crudo refinarlo, transformarlo. ¿Y dónde se transforma el petróleo? Necesaria y básicamente en una refinería. ¿Y dónde están ubicadas las refinerías? Generalmente en la costa norte, centro y sur. Por esa razón el petróleo traído de la Amazonía se traía en cisternas, se traía en camiones, se traía en cilindros. Y como la carretera era accidentada, de un cilindro lleno de petróleo llegaba por la mitad. Se desperdiciaba este recurso oro negro. Por esa razón se crea después el oleoducto norperuano y se crea la carretera marginal de la selva para facilitar el libre tránsito cómodo de este mineral precioso. Se construyó, miren ustedes, la primera etapa de un reservorio en Tinajones. El agro era importantísimo en este tiempo. El Perú es un país agrónomo. El Perú siempre ha sido desde sus raíces, desde el Tahuantinsuyo, un país agrónomo. La agricultura fue la base principal de la economía en el Tahuantinsuyo. Y hasta el día de hoy, por supuesto, han aparecido otras actividades. El Perú, muy aparte del agro, se ha industrializado. Hoy el mundo está industrializado, pero en el Perú se sigue trabajando, ¿qué cosa? Esas actividades primarias, como la agricultura y la ganadería, para satisfacer, ¿qué cosa? Los mercados de abasto, ¿no? Y estos abastezcan a toda la población. ¿Qué más? Se fomentó la construcción de numerosas viviendas. Se te dije hace un instante, la famosa Estorra de Limatambo, acá en San Borja. Fueron construidas durante el gobierno de Belaúnde. Ya no había espacio, ya no había dónde habitar. Entonces, ¿qué dijo Belaúnde? No vamos a crecer para los costados, porque no hay espacio, vamos a crecer para arriba. Y empiezan a construirse los primeros edificios de 3, 4, 5, 6, 7 pisos, para albergar a quién? A la población que necesitaba un hábitat donde vivir. Miren ustedes, esas construcciones fue destinada a los sectores menos favorecidos y a las clases medias. ¿Qué más? Se crea durante su gobierno el Banco de la Nación, el Banco del Pueblo. Hasta el día de hoy, todo aquel trabajador, todo aquel colaborador, sea obrero, sea empleado del Estado, miren ustedes, percibe su remuneración a través del Banco de la Nación en sus distintas operaciones. Y también te dije hace un instante, se crea el famoso Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Acá tenemos una fotografía que me la proporcionó Oscar Emilio Quincho de la Mata, una fotografía en donde vemos al arquitecto Fernando Belaúnde ahí, con la lampa en mano. Este fue el símbolo del Partido Acción Popular y de Fernando Belaúnde Terry. Te dije hace un instante, se puso en marcha un sistema de cooperación popular. Ahí está el pueblo. Cooperación popular. Todos para uno y unos para todos. Lo que en el Tahuantinsuyo se denominaba la minca, un trabajo cooperativo. Acá en estos tiempos, 1963 hasta el 68, se le llamaría la minca republicana. Y ahí está lo que dijo Richard. El pueblo lo hizo. Esa fue, vamos a ver, el cliché, el logo, al culminar cada una de las obras del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Ahí lo tenemos.
Un personaje bastante humilde, bastante sencillo. Fernando Belaúnde Terry. El pueblo lo hizo, ahí está. Ahí está, ¿lo ves, Richard? Ahí está esa plaquita grabada. Siempre se colocaba en la pared luego de finalizar una obra, porque siempre las obras se daban con esa cooperación popular por parte de la población peruana. El pueblo lo hizo. Miren ustedes, te dije hace un instante, y ahí está, en la leyenda, la carretera marginal de la selva, ¿no? Miren ustedes esa gran carretera que facilitó la comodidad y el traslado principalmente de riquezas minerales que se extraían, ¿no?, de la Amazonía a los centros de refinación. Y ahí está, el proyecto de irrigación Olmos-Tinajones. ¿Dónde? Ubicado en la costa norte. ¿Para qué? Para irrigar los distintos campos de cultivo. Acuérdense ustedes una vez más, ¿no? La tierra es fuente de toda riqueza, lo dijo hace bastante tiempo Adam Smith. La tierra es fuente de toda riqueza. Y en efecto, durante el gobierno de Belaúnde se priorizó esta actividad primaria para poder satisfacer, te dije, la necesidad alimenticia vegetariana de nuestra sociedad peruana. El proyecto de irrigación Olmos-Tinajones. Y acá está otra fotografía que me facilita Oscar Emilio Quincho de la Mata, así es, un saludo para él, mi asistente personal, ¿no?, en el curso de Historia del Perú y en la modesta casa de estudios. Se construye el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y ahí vemos nosotros hasta el día de hoy. Ha cambiado, es cierto. Miren, estamos hablando de uno de los más importantes, más grandes y más famosos de América del Sur, con excepción a Panamá, que está ubicado pues al centro, ¿no? En el centro del continente americano. Miren ustedes, ahí está. Entonces, durante el gobierno de Fernando Belaúnde se crea este aeropuerto principal, este aeropuerto internacional llamado Jorge Chávez. ¿Y por qué se le llama Jorge Chávez? ¿Saben ustedes? ¿Por qué se le llamó Jorge Chávez? ¿Quién fue Jorge Chávez? ¿Un futbolista? ¿Un atleta? ¿Quién fue Jorge Chávez? Un hombre civil, correcto, que hizo grandes logros, grandes hazañas, ¿no?, en el aire a través de vuelos. Por esa razón se bautiza a este, vamos a llamar así, aeropuerto internacional con su prestigioso nombre en la historia nuestra, en la historia nacional. Durante el gobierno de Belaúnde vamos a encontrar la aparición de pensamientos, ¿no?, de pensamientos que van más allá del lado razonable, un pensamiento socialista, un pensamiento izquierdista. Aparece, miren ustedes, Luis de la Puente Uceda con un movimiento guerrillero, miren, ¿no?, en los distintos lugares del Perú. Aparece Héctor Béjar, líder de este movimiento guerrillero, y aparece Hugo Blanco, líder de FIR. Miren ustedes, y durante este tiempo involucrado en temas de guerrilla, en temas de pensamiento, aparece el poeta guerrillero Javier Herao, ¿no? Todos sabemos que Javier Herao escribió el famoso poema 1, el poemario Río, el río de Javier Herao, esto que lo consagró como premio Nobel a la poesía, ¿no? Javier Herao es tomado prisionero y luego, conjuntamente con sus colaboradores, va a tener prisión efectiva. Años más tarde abandona la prisión, pues, y continúa con este desarrollo de la poesía, logrando tener el Premio Nacional Juvenil de Poesía, Javier Herao. La poesía es un relámpago maravilloso, dice Javier Herao. Es una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y esperanzas. La poesía es el canto de los pueblos oprimidos. La poesía es el nuevo canto de los pueblos liberados, nos dice el poeta Javier Herao. Miren ustedes, algo importante que resaltar durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la prosperidad, la bonanza económica que el Perú vivía. Y eso a consecuencia de la venta de explotación del petróleo. ¿Correcto, Richard? Sí. ¿Con quiénes teníamos esa ligación, ese contrato?
nada más y nada menos con los ingleses. Pero acá se reestructuraba ciertos acuerdos. Acá se reestructuraría ciertas determinaciones a favor de la economía nuestra. Un 13 de octubre de 1968 se firmaría, ¿no?, el Acta de Talara. Pero ¿saben qué cosa pasó? Se pierde una de las hojas más importantes de este contrato. Y esa hoja era la hoja o la página 11. ¿Qué contenía la página 11? Hasta el día de hoy hay mucha incertidumbre, mucha especulación, muchas hipótesis de lo que contenía esa página 11 extraída, perdida de esta firma del Acta de Talara. Eso escandalizó a nuestra sociedad peruana. Y eso tiró abajo toda la imagen de nuestro presidente Fernando Belaúnde Terry. Pero ¿saben quién se encargó de que el presidente Fernando Belaúnde se gane la impopularidad debido a esa pérdida de la página 11, firmada en el Acta de Talara por la International Petroleum Company? ¿Saben? Nada más y nada menos, un general de división de tendencia socialista, de tendencia marxista, de tendencia castrista, de tendencia leninista, de tendencia maomista. Miren ustedes, estamos hablando nada más y nada menos del general de división Juan Velasco Alvarado. Este señor lo llamaba del chino, Juan Velasco Alvarado. Pregunta a tus padres, pregunta a tus abuelos. Este señor, siendo militar y con un grupo de militares con una idea absurda, porque eso no funciona, definitiva y categóricamente en el Perú, César Uribe, te lo dice tu profesor, en el Perú hay clases sociales. ¿Debe haber clases sociales en el Perú y en el mundo? Por supuesto que sí, mis apreciados estudiantes. ¿Saben por qué razón? Porque mientras Richard se levanta a las 4 de la mañana, mientras Richard se esfuerza, mientras Richard se sacrifica, mientras Richard trabaja, mientras Richard se esfuerza, miren ustedes, Alison Torres duerme hasta las 11 de la mañana, deja las cosas que puede hacer hoy día para mañana, ¿no? ¿Quién merece tener más? Richard, porque se esfuerza, porque trabaja, porque se esmera. Entonces, me parece correcto que haya clases sociales y no igualdad. Es verdad que todos somos iguales ante la ley. Es verdad que todos somos iguales. Pero económicamente unos tienen más porque se esfuerzan más. Y otros tienen menos porque se esfuerzan menos, ¿no? Entonces, por esa razón, este pensamiento fracasó. Aparecen ideas años más tarde, como por ejemplo cambiar nuestro hermoso pabellón nacional por un trapo asqueroso rojo, con una hoz y martillo. Aparece el Partido Comunista liderado por Abimael Guzmán Reynoso. Años más tarde aparece el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, con Víctor Polay Campos. Tanto daño le hicieron al Perú. Pregunten a sus padres. ¿Qué cosa hizo Velasco? Una brutal reforma agraria. Le quitó tierras al privado y las repartió. Muchos privados, muchos ricos, muchos gamonales hacendados, dueños de cabezas de ganado, pasaron de noche a la mañana de ricos a ser pobres y maldicieron a este señor. Los Estados Unidos de Norteamérica se opusieron a que este régimen llamado primera fase, gobierno militar, plan Túpac Amaru, se venga abajo. Por esa razón, este señor saca al presidente Fernando Belaúnde Terry en la madrugada del 3 de octubre de 1968 y se quedaría hasta 1975. Miren ustedes, con su lema, con su frase característica, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. ¿Qué cosa dijo Alison Torres? ¿Cuál fue la frase de Juan Velasco Alvarado? Grítalo, Alison Torres. El patrón ya no comerá más de tu pobreza. Te escucho, Alison. Alison. Profesor. Dime, a ver, ¿qué cosa dijo este señor? ¿Cuál fue su frase característica que le dijo al pueblo? El patrón ya no comerá más de tu pobreza. Repítelo. El patrón ya no comerá más de tu pobre mesa. Eso le dijo al pueblo. Y el pueblo, ¡eh, bravo, bravo, Velasco!
Pero meses más tarde, el pueblo se dio cuenta que no podía hacer nada. Y fracasó esta brutal reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Miren ustedes el famoso golpe de 1968. 3 de octubre del 68, grupo de militares con tendencia socialista, liderados por el general Juan Velasco Alvarado, se tumban al gobierno de Belaúnde, lo sacan en calzoncillos de Palacio de Gobierno y lo van a deportar a Argentina. Y se apodera, ¿qué cosa Juan Velasco Alvarado del poder? Pero no duró mucho tiempo, solo se quedó hasta el 7-5. Y en el 7-5 Estados Unidos con su influencia cambia nada más y nada menos a un tecnodemócrata, Francisco Morales Bermúdez, quien se quedaría desde 1975 hasta 1980. Francisco Morales Bermúdez, miren ustedes, convocó a una asamblea constituyente, en la cual va a ser elegido como presidente de esta asamblea constituyente nada más y nada menos a Víctor Raúl Haya de la Torre. Y con la presencia de Víctor Raúl Haya de la Torre se crearía la Constitución de 1979, una constitución que estuvo vigente hasta 1993. Miren ustedes, ¿qué cosa prometió Francisco Morales Bermúdez? Señores, yo solamente voy a estar en el gobierno hasta 1980. El pueblo no se lo creía. Lo juro, lo prometo, solamente gobernaré hasta el 80 para restablecer el orden. Convocaré elecciones y tendrán una vida democrática republicana en adelante. Oye, y cumplió con su palabra. En 1980, yo estaba cursando el 6º grado de primaria, convocó a elecciones en el 80. Y sale ganador, otra vez elegido constitucionalmente por el pueblo, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, acompañado de su bella esposa, la primera dama Violeta Correa de Belaúnde. ¿Correcto, Sergio? Gobierna Belaúnde desde 1980 hasta 1985. ¿Qué habrá pasado durante el gobierno de Belaúnde? Eso ya lo sabremos en los próximos capítulos. ¿Quién gobernó después del 85? Nada más y nada menos el primer presidente más joven civil de la historia, el doctor Alan Gabriel García Pérez. Gobierna del 85 a 1990. Luego del 90 entraría un chinito con su ponchito marrón, sentado en un tractor, con una yuca en la mano, y con 3 palabras conquistó los corazones de Sergio. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo el chinito Alberto Fujimori? Honradez, tecnología y trabajo. Y todo el mundo se la creyó. Y todo el mundo sufragó a favor de él. Y ganó las elecciones de 1990, dejando de lado al premio Nobel Mario Vargas Llosa, que había creado su partido político llamado el Fredemo, y que por decir la verdad que habría un shock, había una política de shock, perdió las elecciones. Miren ustedes, antes de las elecciones del 90, entrevistaron a Fujimori, y Fujimori dijo, si yo entro al gobierno, este tarro de leche que cuesta un sol, seguirá costando un sol, y la gente, bravo, bravo, bravo. Entró en el debate Mario Vargas Llosa, dijo, este tarro de leche que tengo en mis manos, si yo entro a ser presidente, costará 3 soles. La gente se asustó y la gente no le dio su confianza, por decir la verdad. Por eso que Mario Vargas Llosa se va del Perú resentido. Le regaló el plan de trabajo a Fujimori. Fujimori entró a gobernar en el 90. 3 meses más tarde vino una política llamada Fujishock. Pregunta a tus padres. Pregunta a tus padres. Fujishock. Ese tarro de leche que costaba un sol, entre comillas, ahora costaría 3 soles. Menos mal que esto se fue, vamos, asimilando. Hoy vivimos una economía de mercado. Hoy vivimos una economía en la libre competencia de precios. Miren ustedes, antes el Estado controlaba los precios de los productos. Ahora ya no. El Estado no controla los precios de los productos. Ahora hay libre competencia de precios. Por eso usted encuentra un precio A, un precio B en distintos lugares, hasta un precio C. Gracias a eso el Perú logró estabilizarse. Pero con esta pandemia, el Perú otra vez ha retrocedido un poco. Esperemos que esto cambie. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, hemos llegado al final de nuestra modesta y humilde clase de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Espero que haya sido
del mejor entendimiento para todos y cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana en el mismo horario de siempre y en los días acostumbrados. Gracias, espero que haya quedado bien la lección. Candy, Alison, Olenka, Sergio, Richard, muchas gracias, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School, tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias, Sergio, Candy, gracias, bendiciones, un buen día.